Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso fanfic, y créditos para sus diversos creadores, y darle me gusta y suscribirse, y que tenga un excelente día. Chau. Capítulo 41, las Cutie Marks. Los días habían pasado con rapidez tras la visita de los Earks, y para sorpresa de todos, la paz se había mantenido. La tensión diplomática había quedado atrás y ahora, por fin, los habitantes de Ponyville podían volver a respirar tranquilos. Era una mañana clara y tranquila en el Castillo de la Amistad, y aunque todo parecía normal, el ánimo en el aire era diferente. Algo especial había ocurrido. Duilix hablaba sin parar, con una mezcla de entusiasmo y orgullo en su voz, mientras flotaba con su magia un pergamino y una pluma, anotando detalles rápidamente. Frente a ella, las Cutie Mark Crusaders no dejaban de sonreír mientras mostraban con orgullo sus nuevas Cutie Marks. Era un evento que había cambiado sus vidas para siempre, y Duilix quería documentar cada parte del proceso para los archivos reales. No todos los días se era testigo de una manifestación triple del destino. Spike, sentado a un lado, observaba la escena con una sonrisa serena. Sus garras descansaban sobre sus rodillas, mientras su cola se movía suavemente, acompasada por el ritmo de la conversación. Veía a Duilix moverse de un lado a otro, haciendo preguntas, y a las tres potras respondiendo entre risas y anécdotas. Apple Bloom brillaba de emoción, Sweetiebelle hablaba como si estuviera relatando una epopeya y Scootalo, aunque algo más serena, tenía los ojos encendidos de pasión. Las risas y voces llenaban el salón del castillo, mientras las Cutie Mark Crusaders hablaban emocionadas, girando en pequeños círculos para mostrar sus nuevas marcas con orgullo. Las hermanas mayores estaban allí también. Applejack, con una sonrisa cálida, escuchaba orgullosa a Apple Bloom. Rarity, con un leve rubor de emoción, no dejaba de ver a Sweetiebelle, como si fuera su debut en una pasarela. Rainbow Dash, con sus alas cruzadas y una sonrisa casi contenida, observaba a Scootalo, aunque con ese brillo típico de sabía que lo lograría. Pero algo más ocurría con Scootalo. Aunque no lo dijera en voz alta, Spike lo percibía. Desde su lugar bajo el Cutie Mark, sentado en uno de los escalones de la plataforma con Pinkie y Fluttershy a los costados, el dragón simplemente los observaba. Sin embargo, tenía los ojos en otra cosa. «Spike», dijo Fluttershy suavemente, notando su mirada fija. «¿Estás bien?» «Sí, respondió él sin apartar la vista. Es solo que, ¿alguna vez lo pensaron? ¿Sobre Scootalo? ¿Pensar qué?», preguntó Pinkie, ladeando la cabeza como si intentara escuchar algo escondido. Spike se tomó un momento. En el centro del salón, Scootalo reía, pero no volaba. Se desplazaba a pie, sus alas agitándose un poco por instinto, pero sin levantarla del suelo. No era nuevo. Siempre había sido así. Pero hasta ahora, con toda la emoción de su Cutie Mark, Spike se dio cuenta de algo que nadie parecía decir en voz alta. «Nunca la he visto volar», dijo por fin, en voz baja. Fluttershy también giró la cabeza hacia la pequeña Pegaso, y por un instante, su sonrisa titubeó.
No, no puede, susurró. Es algo con sus alas. Los médicos dicen que no tienen la fuerza suficiente. Es una condición que apareció desde que era muy pequeña. Entonces, ¿nunca volará? Spike frunció el ceño, con más confusión que tristeza. No comprendía del todo lo que eso significaba para un Pegaso. No hasta ahora. No como los demás, respondió Fluttershy con suavidad. Pero eso nunca la detuvo. Ella siempre buscó otras formas de brillar, incluso ahora esto solo es un paso más. Spike miró hacia Scootaloo, que ahora mostraba su marca con una mezcla de orgullo y energía. Pero sus patas seguían firmes en el suelo. Su sombra no se alzaba. Por alguna razón, eso le caló hondo. No por lástima, sino porque de alguna forma, se veía reflejado. Vaya, murmuró. Y aún así, siempre está ahí. Tratando de seguir el ritmo. Sonriendo, como tú, dijo Fluttershy con una sonrisa amable. Spike bajó la mirada por un momento, asimilando el comentario. Pinkie, que seguía ahí, soltó un resoplido juguetón. Claro que sí. Y por eso vamos a celebrar el triple estreno de Cutie Marks como nunca. Con pasteles que tengan 3 sabores distintos. Spike sonrió con cierta calma, pero sus ojos regresaron a Scootaloo. Una parte de él entendía ahora que no todos los sueños se logran de la misma forma. Y algunos, simplemente toman otro camino. Spike desvió la mirada del rostro alegre de Scootaloo hacia el reflejo tenue en la superficie del mapa. Su expresión era tranquila, sí, pero en su mente las piezas empezaban a moverse. Debe haber algo, pensó. Este mundo está lleno de magia antigua, artefactos perdidos, hechizos olvidados, algo debe existir que pueda ayudarla. No era una simple promesa interna, sino un propósito silencioso. No lo haría por compasión. Lo haría porque la admiraba. Porque ella jamás se rindió, y eso, para él, merecía ser recompensado con todo lo que el mundo mágico pudiera ofrecer. Su mirada brilló con una chispa fugaz, pero entonces una voz suave lo sacó de sus pensamientos. No es necesario que ella vuele para estar bien consigo misma, susurró Fluttershy a su lado, apenas lo suficientemente fuerte como para llegar a sus oídos. Sus ojos, aunque serenos, lo observaban con la sinceridad de quien entendía demasiado bien lo que es luchar con expectativas. Spike parpadeó, volviendo en sí. Asintió con suavidad, pero su expresión no perdió esa firmeza que poco a poco iba haciéndose más habitual en él. Lo sé, dijo. Y sé que es fuerte, a su manera. Pero eso no significa que debamos rendirnos con la posibilidad. Se volvió hacia ella con una mirada que no pedía permiso, solo comprensión. Tal vez no lo necesite para sentirse valiosa. Pero si hay siquiera una mínima posibilidad de que pueda volar, quiero intentarlo. Solo para que tenga la opción. Fluttershy no respondió de inmediato. Sus ojos bajaron hacia Scootaloo, que ahora reía con sus amigas, sin saber que alguien en silencio pensaba en cómo alcanzar su sueño por ella. Finalmente, Fluttershy asintió, con esa ternura que no juzga, solo acompaña. Solo no olvides que, incluso si no logra volar, ya es alguien que muchos admiran. Incluyéndonos a nosotros. Spike sonrió. Una de esas sonrisas que no son por gratitud, sino por convicción. Y luego, sin decir más,
volvió su atención a las tres potras, grabando en su mente aquel momento. Tal vez no tenía un plan aún, pero tenía una promesa. Y eso bastaba para comenzar. Spike soltó una exhalación algo irónica mientras se levantaba, sacudiéndose suavemente las manos y alejándose de la mesa. Es más probable que yo encuentre una solución mágica para que Scott lo vuele, a que este mapa me llame algún día, comentó con media sonrisa, en tono ligero. Fluttershy soltó una risita contenida, pero antes de que pudiera decir algo, un leve brillo púrpura iluminó el suelo. Spike se detuvo en seco. El universo, al parecer, tenía un peculiar sentido del humor. Porque en ese instante, su Cutie-Mark parpadeó. Primero fue un tenue destello que solo Fluttershy notó, frunciendo el ceño con sorpresa. Luego, la luz se intensificó. Todos giraron al mismo tiempo, cuando el brillo creció con fuerza y la marca del dragón comenzó a brillar con una intensidad que jamás antes había mostrado. El Cutie-Map reaccionó. El centro se iluminó con la clásica proyección mágica, y una onda de energía recorrió la mesa mientras todos se acercaban al borde. Spike entrecerró los ojos, cruzándose de patas, sin decir nada por un momento. En el centro del mapa apareció la ciudad de Canterlot, y justo encima, flotando solo, como único llamado, el símbolo del guardián. Su símbolo. ¿Es en serio?, dijo con un tono plano, levantando una ceja. Eso fue por lo que dije. Las demás se miraron entre sí, confundidas. Duilig frunció el ceño con sorpresa, caminando hacia el mapa como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Applejack rascó su sombrero, y Rainbow Dash silbó en voz baja. Bueno, eso fue conveniente, murmuró Pinkie, que ya sacaba un calendario como si necesitara agendar algo. Eso no es lo común. Duilig habló al fin, acercándose aún más, sus ojos analizando el patrón del llamado. Spike, esta es la primera vez que el mapa llama a un solo individuo. Y menos aún sin estar vinculado a uno de los elementos principales. Entonces es una señal de que debo ir. Preguntó él, ya más serio, observando su marca aún brillando con fuerza. Luego miró el mapa otra vez. ¿Pero hacer qué? ¿Resolver qué? Quizá no lo sepas aún, pero ese es el punto, dijo Rarity con suavidad. Es lo que nos pasa a todas cuando nos llama. Vamos sin saber qué arreglar, y terminamos aprendiendo más de lo que pensábamos. Sí, aunque a veces no es tan divertido como suena, añadió Rainbow Dash, recordando un par de sus propias misiones. Tal vez solo debes confiar, dijo Fluttershy, volviendo a su lado. Spike respiró hondo. Por un momento, todos los rostros de sus amigas lo rodearon, mirándolo con apoyo, aunque también con sorpresa. El mapa no se equivocaba. Nunca lo había hecho. Aun si parecía un chiste cósmico que el destino lo eligiera justo cuando dudaba de su lugar, tal vez por eso lo estaba llamando. Porque era momento de enfrentarlo. Spike entrecerró los ojos, esta vez con resolución. El brillo de su Cutie-Mark seguía constante. Canterlot de nuevo, ¿eh?, murmuró. Bien, veamos qué tiene preparado para mí. Y con eso, dio un paso hacia su nueva misión. Una en la que, por primera vez, él era el único llamado, y su primera vez, Spike respiró profundamente mientras guardaba algunas gemas en su bolsa mágica, más por costumbre que por necesidad.
Sus ojos se posaron por un instante en la ventana, observando las lejanas siluetas de Canterlot en el horizonte. Había estado en la ciudad muchas veces antes, pero esta era distinta. Esta vez no acompañaba a Duilig ni a las chicas. Iba solo. Por primera vez, el mapa le confiaba una misión solo a él, y ese pensamiento le pesaba más de lo que quería admitir. Suspiró mientras sentía una presencia familiar en el marco de la puerta. Duilig lo observaba con una sonrisa cálida pero algo preocupada. ¿Estás nervioso?, preguntó ella suavemente, avanzando lentamente hacia el interior del cuarto. Spike negó con un leve movimiento de cabeza, intentando mantener un semblante de confianza. «Nervioso no», respondió, ajustándose la bolsa. «Es solo que ni siquiera sé qué estoy buscando. No es como si fuera un experto en resolver problemas de amistad, temo que solo sea devolverle una paleta a un potro». Duilig sonrió, acercándose más para sentarse frente a él. «Sabes que no es así. Has aprendido más de lo que crees», dijo con convicción. «Si quieres, puedo ir contigo. Ya sabes, solo por esta primera vez». Spike alzó la vista, notando la sinceridad en sus ojos, y por un momento consideró aceptar la oferta. Pero no podía. Esto era algo que debía enfrentar él mismo, y ella lo sabía tan bien como él. «Gracias, Duilig», dijo finalmente, sonriéndole con afecto, «pero déjame esta misión a mí. No creo que el mapa se haya equivocado. Si me eligió, será por algo, ¿no?». Duilig asintió, orgullosa. Spike siempre lograba sorprenderla con su determinación, incluso cuando dudaba de sí mismo. Lentamente se puso de pie, preparándose para despedirse, pero luego recordó algo más. «Oh, y por cierto», añadió con suavidad. «Shinin Armor escribió diciendo que vendrá la próxima semana. Quiere ver el castillo y, bueno, dijo que tiene algo importante que contarnos». Spike se detuvo en seco, su mirada fijada en Duilig mientras consideraba aquellas palabras. Un ligero brillo cruzó sus ojos, anticipando lo que podría significar esa noticia, especialmente después de aquella charla en la gala. «Algo importante, ¿eh?», murmuró Spike, sonriendo con complicidad. «Tal vez sea una sorpresa. Si es así, entonces haré lo posible para resolver este problema de amistad rápidamente. No quisiera perderme ese anuncio». Duilig rió suavemente, asintiendo con la cabeza mientras Spike tomaba una última bocanada de aire para darse valor. Él dio un paso decidido hacia la puerta, sabiendo que esta vez el camino lo llevaría a algo nuevo, a algo que tal vez ni siquiera había imaginado. «Te estaré esperando aquí», dijo Duilig suavemente mientras Spike avanzaba. «Sé que lo harás bien». Spike se giró por un momento, regalándole una última sonrisa antes de marcharse. «Sí, yo también lo creo», respondió con una confianza recién encontrada. «Nos vemos pronto, Dui». Y con eso, Spike cruzó el umbral de la puerta, dispuesto a enfrentar lo que sea que Canterlot tuviera preparado para él. Spike descendió lentamente del tren, mirando por encima de su hombro como los últimos pasajeros abandonaban los vagones. Por un instante consideró nuevamente la posibilidad de haber usado sus llamas para llegar más rápido, pero sacudió la cabeza ligeramente.
Sabía que lo que había logrado aquella vez, movido por la desesperación, había sido extraordinario, y aunque lo había intentado muchas veces desde entonces, nunca había vuelto a alcanzar esa distancia. Aún así, no había perdido la esperanza. Si lo había logrado una vez, podría hacerlo de nuevo. Suspiró suavemente, ajustó la correa de su bolsa mágica y comenzó a caminar por las concurridas calles de Canterlot. La ciudad había cambiado bastante desde la última vez que estuvo allí. La reconstrucción tras el incidente con Tyrek había dejado una huella clara en su arquitectura, pero aún así la esencia del lugar permanecía intacta. Las calles estaban llenas de ponis elegantes y bulliciosos, que iban de aquí para allá, absortos en sus conversaciones y negocios. Spike intentó ignorar las miradas curiosas que algunos ponis dirigían hacia él, consciente de que su sola presencia era motivo de atención. No los culpaba. Después de todo, un dragón caminando por Canterlot no era algo que vieran todos los días, especialmente uno con alas y una marca que indicaba algo tan claramente pony como una cutie mark. A medida que avanzaba por la ciudad, Spike se preguntaba una y otra vez cuál podría ser exactamente ese problema de amistad tan importante que requiriera la intervención de un dragón. ¿Sería algo relacionado con ponis que no confiaban en otras criaturas? ¿O quizás un asunto más personal? No tenía ninguna pista concreta, pero la incertidumbre solo aumentaba su determinación. Fuera lo que fuera, tenía que descubrirlo. Finalmente, sus pasos lo llevaron cerca del centro de la ciudad, a una plaza conocida. Se detuvo un momento, reconociendo aquel lugar de inmediato. Aquí mismo, hacía no mucho tiempo atrás, había enfrentado a Tyrek. La plaza estaba reconstruida, limpia y hermosa nuevamente, pero Spike sentía que podía escuchar los ecos de aquel día en el aire, las explosiones, los gritos, los rugidos, y sobre todo, la desesperación que había sentido al creer haber perdido a Duiligut. Cerró los ojos brevemente, tratando de apartar esos recuerdos que aún dolían demasiado. Aquella batalla había marcado a Canterlot, pero también lo había marcado a él. Era algo imposible de olvidar. Sacudió ligeramente la cabeza, retomando su enfoque en la misión que tenía por delante. Dio un paso decidido hacia adelante, preguntándose si quizá el propio mapa había elegido aquel lugar a propósito, precisamente para que él enfrentara esos recuerdos. Pero antes de que pudiera perderse en más pensamientos, una voz familiar lo sacó de sus cavilaciones. Spike. Vaya, qué sorpresa verte aquí. Spike se giró rápidamente hacia la voz, encontrándose con una figura conocida. Frente a él estaba Raveninquel, la asistente de la princesa Celestia, aunque esta vez había algo distinto en ella. No llevaba su habitual pila de pergaminos, ni ese semblante serio con el que acostumbraba a atender los asuntos del castillo. Por el contrario, lucía mucho más relajada, su melena suelta con un leve toque informal, cargando apenas un par de bolsas que claramente contenían algunas compras personales. Raven, ¿eres tú? Spike parpadeó con sorpresa, casi incrédulo por el cambio que veía frente a él. Raven soltó una pequeña risa, cubriéndose la boca con el casco de manera divertida. Sí, Spike, créeme que también soy capaz de salir del castillo. Hoy es uno de esos raros días en que la princesa Celestia insiste en que descanse, así que decidí hacer algunas compras personales. Tan extraño es verme así,
Spike se rascó la nuca, algo avergonzado de su propia sorpresa. Un poco, supongo, perdona, es solo que siempre pensé que vivías básicamente en el castillo pegada a los pergaminos de la princesa. Ahora que lo digo en voz alta, suena algo ridículo. Raven soltó otra leve carcajada, negando ligeramente con la cabeza. Bueno, te sorprenderías de lo común que es esa idea. Pero no te preocupes, no eres el único que piensa así. Miró con curiosidad a Spike y luego añadió suavemente. ¿Y qué hay de ti? Tampoco esperaba verte solo en Canterlot. ¿Vienes con la princesa Duilit? ¿Algún asunto de la realeza? Spike suspiró, encogiéndose ligeramente de hombros. No, esta vez vengo solo. Digamos que tengo una misión que resolver por mi cuenta, aunque aún no estoy muy seguro de cuál es exactamente. Raven ladeó ligeramente la cabeza, interesada por sus palabras. Vaya, suena interesante. Y algo misterioso también, ¿no? Sí, bastante misterioso, admitió Spike, observando brevemente las bolsas que ella sostenía. ¿Quieres ayuda con eso? Ella sonrió, ligeramente sorprendida por la oferta, pero aceptó con un leve gesto. Gracias, Spike, eso sería estupendo. Mientras caminaban juntos por las calles de Canterlot, Spike notó cuán distinta era esta Raven a la que solía ver en el castillo. Era más relajada, conversadora, e incluso divertida, algo que nunca habría imaginado detrás de esa expresión formal que solía tener cuando asistía a Celestia. Ambos conversaron cómodamente sobre diversos temas, desde el ritmo acelerado de la vida en Canterlot hasta los pequeños detalles cotidianos que raramente compartían con otros. Pronto el atardecer pintó el cielo con tonos cálidos, y Spike apenas se dio cuenta del paso del tiempo hasta que Raven se detuvo frente a una casa pequeña, modesta pero muy acogedora. Bueno, aquí estamos. Este es mi humilde hogar, dijo ella con una leve sonrisa. Gracias por ayudarme con las bolsas, Spike. ¿Tienes dónde quedarte esta noche? Spike se detuvo, dándose cuenta en ese mismo instante de que realmente no había planeado mucho más allá de encontrar el supuesto problema de amistad. Se rascó nuevamente la nuca, mostrando su incertidumbre. Pues, técnicamente podría quedarme en el castillo, pero no pensé en pedir permiso antes. Ahora que lo pienso, supongo que debí haberlo planeado mejor. Raven, percibiendo su incomodidad, le dio una cálida sonrisa. Entonces, ¿por qué no cenas con nosotros? Bueno, lo que llamamos cena, la última comida del día. Es lo menos que puedo hacer después de que me ayudaras. Spike dudó brevemente, sintiéndose un poco fuera de lugar al recibir esa invitación tan casual, pero el gesto era tan genuino y amable que terminó aceptando con una sonrisa tímida. Gracias, Raven, eso suena genial. Ella asintió, abriendo la puerta y dándole la bienvenida con un gesto amable para que entrara. Adelante, Spike. No será comida digna del castillo, pero prometo que te gustará. Spike sonrió ampliamente, sintiéndose más relajado mientras cruzaba el umbral hacia ese cálido hogar, dejando atrás por un instante todas sus preocupaciones y disfrutando de algo tan sencillo como la compañía de una buena amiga en un lugar inesperado. Spike se encontraba sentado en una silla junto a la mesa, observando todo a su alrededor con curiosidad, como si fuera la primera vez que pisaba una casa familiar.
Por un instante se sintió como un niño pequeño en un lugar desconocido, sus pies balanceándose ligeramente mientras trataba de acomodarse en esa silla, que parecía ser para ponis algo más grandes que él. Sus ojos recorrieron la habitación, notando detalles como el decorado sencillo pero cálido, y fotografías familiares en las paredes y objetos que claramente contaban pequeñas historias cotidianas. Le sorprendía, para ser honesto. Era como ver una faceta completamente diferente y más íntima de alguien que siempre había percibido desde la distancia del castillo. Entre esos pensamientos, sintió repentinamente una extraña sensación instintiva. Alguien lo estaba observando demasiado intensamente. De inmediato, giró la cabeza hacia una esquina de la habitación, captando justo a tiempo los ojos curiosos de unos pequeños potros, escondiéndose rápidamente detrás de la pared al ser descubiertos. Spike sonrió levemente, intrigado por esos ojos llenos de curiosidad infantil. Antes de que pudiera siquiera levantarse o intentar interactuar con esos pequeños espías, Raven regresó de la cocina, colocando suavemente un plato frente a él. No estoy segura exactamente de qué comen los dragones, pero espero que sea de tu agrado, comentó Raven con una sonrisa suave y amable. Spike se enderezó en su asiento, algo nervioso pero agradecido por el gesto. Estoy seguro de que estará delicioso, respondió con cortesía, aún algo distraído, al sentir nuevamente esa presencia vigilante desde la esquina de la habitación. Raven notó el ligero cambio en su expresión, y ladeó la cabeza con leve preocupación. ¿Está todo bien, Spike? Él asintió rápidamente, tratando de disimular, aunque al final la curiosidad pudo más. Sí, solo me sorprendió un poco que, bueno, gracias por confiar en mí para invitarme a tu hogar. Sé que no nos conocemos tan profundamente como otros, así que realmente lo aprecio. Raven dejó escapar una risa suave, negando ligeramente con la cabeza mientras traía otro plato. Spike, créeme cuando digo que te conozco más de lo que imaginas. En el castillo de la princesa Celestia hay un viejo álbum lleno de fotografías tuyas desde que eras apenas un pequeño dragón, cuidando libros o ayudando a Duiligt en sus primeras tareas. Para mí y muchos en Canterlot, es como si fueras parte de la familia real extendida, aunque tú no lo hayas notado. Spike abrió mucho los ojos, claramente sorprendido por ese dato. Nunca había imaginado que en Canterlot alguien guardara recuerdos tan personales sobre él, y menos Raven, a quien siempre había visto como alguien estrictamente profesional. Este detalle le hizo sonreír tímidamente, con cierta calidez en el pecho, al sentir que había sido valorado incluso sin saberlo. Vaya, no esperaba eso, Raven, admitió sinceramente, con la voz ligeramente entrecortada. Significa mucho para mí escucharlo, gracias. Ella asintió con una sonrisa comprensiva. No tienes que agradecer. Después de todo lo que hiciste por Canterlot, ¿cómo podríamos no verte de ese modo? Añadió con suavidad mientras se giraba hacia la habitación contigua. Ahora iré a buscar a los demás antes de que se les enfríe la comida. Spike asintió y continuó sentado a la mesa, todavía adaptándose al ambiente tan distinto a lo que conocía habitualmente. Observaba con curiosidad cómo Raven, relajada y sonriente, se alejaba unos instantes hacia otra habitación, dejando solo al dragón con sus pensamientos. La tranquilidad de la casa era diferente a la del castillo.
se sentía cálida, acogedora. Algo que él, aunque nunca lo admitiera abiertamente, había anhelado experimentar desde hacía mucho tiempo. Poco después, Raven regresó acompañada de 2 pequeños unicornios blancos que entraron en silencio, con una timidez casi palpable. Se quedaron a un costado de Raven, observando a Spike con ojos muy abiertos, llenos de sorpresa y admiración. Raven, notando el silencio incómodo, sonrió y rompió la tensión con suavidad. Spike, ellos son Moonlight y Silverbreeze, presentó con ternura. Chicos, él es Spike, ya les hablé antes sobre él, ¿recuerdan? Moonlight, la pequeña unicornio de crin plateada, fue la primera en atreverse a hablar, aunque su voz apenas fue audible. ¿De verdad eres un dragón?, preguntó, con una mezcla de asombro y emoción. Nunca habíamos conocido uno. Spike no pudo evitar sonreír ligeramente al ver cómo la pequeña parecía fascinada, tratando de mantener al mismo tiempo cierta distancia respetuosa. Sí, soy un dragón, respondió amablemente. Aunque probablemente soy un poco más pequeño de lo que esperabas, ¿verdad? Moonlight asintió lentamente, todavía sin atreverse a acercarse demasiado. Pero el hermano de la pequeña, Silverbreeze, un unicornio de ojos celestes y crin ligeramente despeinada, no pudo contener más su curiosidad. ¿Es cierto que puedes hacerte tan grande como un castillo?, preguntó el potro con entusiasmo, sus ojos brillando intensamente. Porque oí en la escuela que te hiciste gigante y derrotaste a un monstruo enorme. Spike parpadeó, ligeramente sorprendido por la pregunta tan directa. Soltó una pequeña risa nerviosa antes de contestar, consciente de que ahora incluso Raven lo miraba con interés. Bueno, sí, supongo que algo así pasó una vez, aunque fue más por la situación que por algo que realmente quisiera hacer, respondió con humildad, tratando de restar importancia al evento. Los pequeños lo miraban ahora con admiración absoluta, como si hubieran encontrado al protagonista de sus cuentos favoritos. Spike sintió cierto rubor, algo avergonzado ante tanto entusiasmo infantil. Vengan a sentarse, indicó Raven suavemente, invitando a sus hermanos a tomar sus lugares en la mesa. Y no molesten tanto a Spike. Los pequeños unicornios obedecieron con rapidez, sentándose sin dejar de mirarlo de reojo, claramente impresionados. Por unos minutos, comieron en silencio, aunque cada cierto tiempo, Spike notaba cómo las miradas de los 2 unicornios regresaban hacia él con evidente curiosidad. Finalmente, sin poder contener más su propia intriga, Spike se inclinó ligeramente hacia Raven, bajando la voz para evitar que lo escucharan demasiado los pequeños. Así que, Moonlight y Silverbreeze, Vaya, son lindos, comentó, algo nervioso por lo que iba a decir. No sabía que tenías hijos, Raven. Raven abrió mucho los ojos al escuchar aquello, tardando unos segundos en procesar sus palabras. Luego soltó una carcajada breve, tapándose ligeramente la boca con un casco por la bocanada de su sopa. ¿Mis hijos? Oh, por Celestia, no. Respondió con gracia, manteniendo la voz baja pero aún riendo. Moonlight y Silverbreeze son mis hermanitos menores. Mis padres están atendiendo unos asuntos en Manhattan hoy, así que yo estoy a cargo por el momento. Spike sintió que el calor subía rápidamente hasta sus mejillas, avergonzado por la confusión.
Oh. Lo siento, bueno, es que como son tan parecidos a ti, asumí que eran tus, ya sabes. Raven sonrió comprensivamente, sin darle mayor importancia. Está bien, Spike, no pasa nada, le aseguró con ternura. Supongo que para ti aún soy una desconocida en muchos aspectos, y eso es totalmente normal. Además, sería demasiado joven para tener potros tan grandes, ¿no lo crees? Spike rió suavemente, relajándose después de la confusión inicial. Tienes razón, no lo pensé muy bien. Creo que estoy demasiado acostumbrado a verte siempre tan profesional, ocupada con pergaminos y protocolos. Jamás habría imaginado que tuvieras este lado tan hogareño. Raven asintió lentamente, sonriendo de manera cálida mientras su mirada se volvía algo distante, nostálgica. Todos tenemos muchas facetas, Spike. A veces es necesario conocer a alguien fuera de su trabajo para entenderlo realmente. Spike contempló esas palabras, comprendiendo lo que significaban para él mismo también. Era curioso cómo las circunstancias lo habían llevado aquí, compartiendo una cena con alguien que hasta ahora había visto solo como la asistente personal de la princesa. ¿Te gusta cuidar de ellos?, preguntó, mirando a los pequeños, que ahora discutían en susurros sobre lo que él había contado antes. Raven asintió suavemente. La verdad es que sí. Me recuerda que hay más cosas fuera de mi escritorio en Canterlot, cosas sencillas y hermosas que a veces olvidamos por enfocarnos demasiado en nuestras responsabilidades, respondió con sinceridad. Aunque claro, también puede ser agotador, especialmente cuando empiezan a hacer preguntas sobre dragones gigantes que pueden destruir montañas. Spike rió suavemente, comprendiendo perfectamente su sentir. Bueno, supongo que no puedo culparlos. Si yo fuera ellos, también estaría haciendo esas preguntas. Ambos rieron suavemente, relajándose aún más en la comodidad de la charla. Por un instante, Spike casi olvidó que estaba en Canterlot por un problema de amistad. Tal vez, solo tal vez, ya había comenzado a resolverlo sin siquiera darse cuenta. Porque a veces, las respuestas a nuestras dudas más profundas, comienzan en la calidez de una conversación sincera, con alguien que nunca imaginamos que podría entendernos tan bien. La cena ya había concluido, pero el ambiente seguía siendo tan cálido como antes. Moonlight y Silverbrace, ya más relajados y cómodos con la presencia del dragón, desaparecieron por un momento al fondo de la casa. Raven, mientras tanto, recogía platos y servilletas con su magia, mientras Spike se estiraba ligeramente en su silla, disfrutando de una tregua inesperada. No pasaron muchos minutos cuando ambos potros regresaron con una pequeña figura entre sus cascos. Un juguete. No era cualquiera. Era un pequeño dragón de cristal, con alas extendidas y ojos esculpidos con detalles minuciosos. Spike lo reconoció de inmediato. Era una representación de él mismo, hecha en el Imperio de Cristal. Un héroe de juguete. Lo compramos cuando fuimos al Imperio de Cristal con papá y mamá, dijo Silverbrace con entusiasmo. Allá todos hablaban de ti. Hay vitrales tuyos y todo. Moonlight asintió emocionada. Tienen una estatua enorme en la plaza, y nos contaron que ayudaste a salvar a todos. Spike observó el juguete durante un largo segundo.
Se le hizo extraño verse así, reducido a una imagen casi mitológica, heroica. Sabía que había sucedido, pero sentirlo desde los ojos de los demás siempre lo descolocaba un poco. Bueno, sí, estuve ahí, respondió con una sonrisa ladeada, intentando sonar casual, aunque la modestia le tensaba la voz. Pero no fue algo que hice solo. Fue un momento complicado, y griega. Pero, escalaste la torre. Lo interrumpió Monligut. Lo dice el libro que compramos. Raven, que hasta ese momento solo había estado sonriendo desde la cocina, se acercó con una taza de té entre sus cascos, sentándose con los demás. No es lo mismo leerlo que escucharlo de quien lo vivió, debo decir, comentó con interés genuino. Nunca supe todos los detalles, solo los reportes oficiales, y bueno, las leyendas que surgieron después. Spike se encogió de hombros. Supongo que todo se sintió más grande porque era mi primera vez haciendo algo así. Pero sí, había mucho en juego y lo importante es que todo salió bien. Silverberg se ladeó la cabeza. ¿Y no te dio miedo? La pregunta, tan directa e inocente, hizo que Spike se quedara en silencio unos segundos. Raven también se detuvo, su expresión cambiando levemente. Ella sabía a lo que se refería. La memorias o recuerdos regresaron como una corriente helada recorriéndole la espina dorsal. No era un recuerdo de segunda mano, no una historia contada por los medios oficiales o un reporte sellado por la realeza. Era suyo. Tan vívido como el temblor que aún podía sentir en los cascos si cerraba los ojos lo suficiente. Estaba en el tren, con sus padres y sus hermanos pequeños acurrucados a su lado, apenas contenidos por los barrotes de pánico que envolvían a todos los pasajeros. Era una evacuación silenciosa pero tensa. No hubo gritos, no al menos dentro del vagón. Solo respiraciones contenidas, temblores ahogados, cascos sosteniéndose unos a otros. Y más allá del cristal empañado, Canterlot se alejaba, cubierto de un cielo ennegrecido. Y entonces, lo vio. Dos figuras alzándose sobre el horizonte. Colosales. Imposibles. Una teñida en un rojo saturado, como si hubiese sido arrancada del núcleo mismo del infierno. La otra, envuelta en llamas violetas y una silueta que reconocería en cualquier parte. No necesitaba ver su rostro. No necesitaba ver su nombre grabado en piedra. El dragón de la realeza. Spike. El mismo que de niño correteaba por los pasillos del castillo cargando más pergaminos que libros. El mismo al que una vez regañó, aunque con respeto, por quedarse dormido entre los archivos, tras ayudar a Duiligt a archivarlos, el mismo que, ahora, combatía por sus vidas. Recordaba cómo el vagón tembló, cómo la tierra gritó como si estuviera por partirse en dos. Todos se aferraron a lo que pudieron, y por un instante, incluso la respiración se congeló. Y entonces ocurrió. El estallido ante el rugido de algo que apenas sí entendían. Un destello tan potente que no parecía fuego, ni magia. Era algo más. Puro. Devastador. Como si el mundo se vaciara de color y luego volviera a llenarse con un solo golpe. La luz lo devoró todo durante un instante eterno. La explosión sacudió cada rincón de Kestria, y cuando terminó, todo lo que quedó fue silencio. Ese fue el día que entendió que lo perdieron casi todo, y que no fue por suerte que se salvaron.
fue por aquel escudo viviente. Aquel ser que muchos aún no comprendían, pero que se alzó solo porque creyó que debía serlo. Y ahora, ahí estaba, sentado en su mesa, comiendo con sus hermanos, con su misma sonrisa de siempre, como si todo aquello no hubiera marcado su alma. Como si cargar con un destino así no pesara. Sintió un nudo en la garganta. No de culpa, pero sí de remordimiento. Porque si algo tenían en común todos los reportes que archivó, era que en cada desastre, en cada amenaza, en cada sacrificio, el nombre de Spike estaba allí. No como un simple testigo, sino como la diferencia entre el final y la esperanza. Tal vez él no lo notaba. Tal vez no buscaba gratitud. Pero lo mínimo que podían ofrecerle era reconocimiento, respeto. Y sí, pensó mientras lo miraba reír con Summer Glow, tal vez él tenía razón en luchar así. Tal vez siempre la tuvo. Spike tragó saliva, volviendo al presente. Miró a Silver y luego a Moonlight, y finalmente a Raven. La mirada de ella, aunque tranquila, tenía un brillo más oscuro. Ella también recordaba. Sí, me dio miedo, dijo con honestidad, sin tratar de suavizar sus palabras. Mucho. Pero a veces, hay cosas que no puedes dejar que te detengan, incluso si tienes miedo. A veces, simplemente debes seguir adelante. Porque si no lo haces tú, puede que nadie más lo haga. Hubo silencio. Y en ese momento, Spike no era un juguete ni una historia. Era un dragón, con cicatrices invisibles, con decisiones tomadas desde el corazón, y con el peso de muchas cosas que aún no comprendía del todo. Pero para esos dos pequeños unicornios, y para Raven, en esa velada tranquila y sincera, Spike fue algo más que un héroe. Fue real. La cena había terminado. El ambiente se volvió más tranquilo, como si incluso la casa supiera que era hora de despedirse. Spike se levantó de su asiento con una sonrisa agradecida mientras dejaba los cubiertos a un lado, asegurándose de no dejar rastro de desorden. Su estómago estaba lleno, pero más allá de eso, había una sensación cálida difícil de explicar. Un hogar. Un instante de calma antes de lo inevitable. Gracias por la comida, Raven. Fue mejor de lo que esperaba, sinceramente, dijo con honestidad, frotando su nuca con una garra, algo avergonzado. Pero debo seguir. Mi misión no parece estar aquí. Raven, que acababa de recoger una de las tazas vacías, lo miró desde el umbral de la cocina con una ceja alzada. ¿Y crees que está en el castillo? Spike soltó una exhalación breve, como si la pregunta fuera más irónica que real. No tengo idea, confesó, cruzándose de brazos mientras miraba hacia una de las ventanas. Pero algo me dice que puede tener que ver con el consejo. Esos ponis de alta cuna con narices más altas que las torres del castillo. Raven frunció el ceño, entendiendo perfectamente a qué se refería. Había escuchado sobre aquella primera vez en que Spike, aún joven, fue llevado ante ellos. Cómo lo miraron. Cómo lo trataron. No como un héroe. Ni siquiera como un igual. Como una criatura curiosa, una anomalía. No fue justo lo que hicieron aquella vez, dijo con suavidad, dejando la taza en la encimera. Eres mucho más que lo que algunos quieren ver. Spike no respondió al principio. Acomodó su bolsa mágica sobre su cadera y se dirigió hacia la puerta.
Se detuvo con una garra en el picaporte. Tal vez. Pero si esta misión me lleva ahí, lo enfrentaré. Ya no soy el mismo de antes. Raven lo observó un instante, y sonrió. No era una sonrisa condescendiente, ni siquiera del tipo que uno da por amabilidad. Era una sonrisa genuina. Orgullosa. Lo creo de ti. Gracias, respondió él, y abrió la puerta. Detrás de Raven, asomándose desde la sala, Moonlight y Silverbrace corrían hacia la entrada con pasos suaves, sus crines aún algo desordenadas por el entusiasmo. Moonlight, la más pequeña, lo miró con una mezcla de admiración y timidez. ¿Volverás a visitarnos? Spike se detuvo en seco, girándose con una media sonrisa. Tal vez. Pero solo si prometen no hacer más preguntas complicadas, bromeó, señalando con un dedo en dirección a Silverbrace, quien se rió levemente. Es una promesa. Dijeron ambos a coro, agitando sus pezuñas mientras lo despedían desde el umbral. Spike dio un último vistazo, como si quisiera guardar ese cuadro en su memoria. Raven de pie, elegante y tranquila. Dos potros con sonrisas sinceras. Un hogar iluminado. Una noche sin amenazas. Y luego giró. El aire de Canterlot era fresco a esa hora. La luna brillaba con claridad sobre los tejados, y el castillo se alzaba en la distancia como una promesa, o una prueba. La noche era joven. Y el embajador de la amistad acababa de dar su siguiente paso. Spike caminaba por las calles empedradas de Canterlot con un paso medido, casi mecánico. El cielo ya se teñía de azul profundo, y las farolas comenzaban a encenderse una a una, arrojando destellos dorados sobre las fachadas impecables. A su alrededor, ponis bien vestidos lo miraban con discreción. Algunos con respeto, otros con simple curiosidad, y unos pocos con ese aire contenido de incomodidad que aún persistía en ciertos rincones de la alta sociedad. Pero él no se detuvo. Primero pasó frente a la boutique de Rarity. El escaparate estaba impecablemente decorado con una nueva línea de trajes formales, aunque no vio luces encendidas adentro. Pensó en entrar, tal vez curiosear o preguntar si había visto algo inusual, pero no. No era allí. Luego se desvió hacia el local de donas de Joe, ese viejo sitio que siempre olía a mantequilla caliente y azúcar. El dueño, al verlo entrar, le ofreció una sonrisa y una dona con chispas de esmeralda por cortesía, pero tampoco había indicios de ningún problema de amistad. Solo risas, café y conversación. Finalmente, el castillo apareció ante él, con sus altas torres y sus ventanas, que brillaban como ojos atentos en la noche. Llegó a la entrada principal, donde dos guardias con armadura dorada lo observaron con la misma seriedad con la que mirarían a una princesa. Embajador Spike, dijo uno de ellos, inclinando apenas la cabeza. Estábamos esperando su llegada. Spike levantó una ceja y cruzó los brazos. ¿Cómo lo saben? No se lo dije a nadie. El otro guardia, un unicornio de melena bien cuidada, soltó una pequeña risa. Su sola presencia hace que la noticia se esparza. Es como cuando la princesa Celestia se mueve por la ciudad, excepto que con usted los rumores vuelan más rápido. Digamos que, para los ponis aquí, un dragón no pasa desapercibido. Spike suspiró, alzando la mirada hacia las grandes puertas de mármol. Genial. Convertido en un cartel ambulante,
murmuró para sí, antes de recomponerse y mirar a los guardias con media sonrisa. Bueno, al menos no tuve que anunciarme. Los guardias se hicieron a un lado sin más, permitiéndole el paso. Spike atravesó los arcos del castillo con la bolsa mágica al hombro, los pasos firmes, pero en su interior, una maraña de pensamientos se enredaba sin descanso. Aún no sabía cuál era el problema que debía resolver, ni con quién, ni por qué, pero el mapa lo había llamado. Y si algo había aprendido de ese tipo de misiones, era que las respuestas siempre llegaban cuando menos lo esperaba. Por ahora, solo debía seguir caminando. El eco de sus pasos resonaba en los largos corredores de mármol como un susurro persistente que lo seguía de cerca. El castillo de Canterlot siempre había tenido esa presencia majestuosa, casi abrumadora. Techos altos, vitrales de colores que narraban antiguas gestas, columnas doradas y tapices con emblemas reales. Todo cuidadosamente conservado, como si el tiempo temiera perturbar su solemnidad. Pero por más que el lugar brillara con elegancia, Spike no podía evitar sentir que algo lo hacía distante, vacío, quizás demasiado grande para tan pocas voces. Pasó junto a un par de sirvientas que le ofrecieron una reverencia educada, y él correspondió con una leve sonrisa. Los guardias, al verlo, no necesitaban preguntar nada. Su presencia, aunque cada vez más frecuente en Canterlot, aún era motivo de atención. Al preguntarle a uno de ellos por las princesas, el unicornio de armadura se limitó a inclinar la cabeza levemente y responder con sobriedad. En sus aposentos, embajador. La princesa Celestia pidió no ser molestada, pero seguro harán una excepción por usted. Spike asintió en silencio, sin saber si ese embajador era un título que realmente terminaba de aceptar o simplemente una forma más elegante de recordarle lo mucho que había cambiado su lugar en este mundo. Retomó el paso, subiendo las escaleras que llevaban a las salas superiores del castillo. La decoración era más sobria allí. Menos adornos, más privacidad. Caminaba por un pasillo amplio y silencioso, donde solo las estatuas de antiguas figuras de Equestria le hacían compañía. En su interior, seguía preguntándose qué clase de problema de amistad lo había traído hasta aquí. No tenía pistas, ni señales, solo la sensación persistente de que algo lo esperaba, algo que, quizás, ya estaba en movimiento desde antes que llegara. Al fondo del pasillo, dos guardias custodiaban las grandes puertas de roble tallado que daban paso a los aposentos reales. Él respiró hondo. Fuera lo que fuera que tuviera que enfrentar, estaba preparado. Porque cuando el mapa lo llamaba, no era por azar. Era por destino. Los guardias, al reconocer la intención del dragón, se apartaron sin decir palabra. Era curioso cómo el respeto no siempre venía con fanfarrias ni órdenes gritadas. A veces bastaba una mirada, una presencia. Y Spike, para bien o para mal, ya era una figura que se respetaba en esos pasillos. Aún con cierto titubeo, alzó su garra y tocó la puerta suavemente. Nada. Volvió a intentarlo, esta vez con un poco más de firmeza, pero de nuevo no obtuvo respuesta. Por un segundo dudó. ¿Se habría equivocado? Tal vez aún no era el momento. O quizá ya se había dormido, no sería raro. El día había sido largo para todos. Suspiró. Dudó un instante más antes de apoyar la garra sobre el pomo y empujar lentamente.
La pesada puerta de roble se abrió sin esfuerzo, revelando una estancia que solo había imaginado en historias o sueños vagos. No era solo una habitación. Era un santuario de luz y elegancia, amplísima, con cortinas doradas que caían como cascadas desde el techo abovedado, tapices bordados con soles y lunas, y una enorme cama adornada con sábanas de tonos cálidos. El mármol pulido reflejaba la luz de los candelabros con una suavidad que parecía fuera del tiempo. Spike tragó saliva. Era la primera vez que ponía un pie aquí. Sabía que Celestia tenía su habitación, claro. Pero jamás pensó que alguna vez entraría. ¿Para qué motivo? ¿En qué escenario? El resplandor de una puerta entreabierta al fondo, con una tenue luz, captó su atención. Tal vez el baño. De allí provenía un suave murmullo, agua y algún eco metálico. Maldición, quizás debí esperar afuera, pensó, ya considerando si cerrar la puerta y fingir que nada de esto había pasado. Pero entonces, una voz cálida y serena lo sacó de su ensimismamiento. Pensé que no vendrías, Spike giró de inmediato. En el umbral del baño, Celestia se secaba el rostro con una toalla, el cepillo de dientes todavía levitando a su lado, sostenido por un aura dorada. Sus crines flotaban como siempre, etéreas, pero su porte era distinto. Despojada de su corona y su peto, parecía más cercana, más real. Lo siento, respondió, haciendo una leve reverencia más por inercia que por protocolo. No era mi intención irrumpir así, es solo que, el mapa. El QTE Map. Me llamó, y la verdad no le encuentro sentido al porqué. Celestia lo miró unos segundos, como si evaluara cada palabra, y luego asintió lentamente. Caminó hacia la cama, con paso calmado, dejando la toalla a un lado. El mapa, repitió con voz tranquila, pero con un dejo de interés genuino. Eso no es algo que pase seguido. Que te llame a ti, solo a ti, entonces supongo que ya comenzó. Spike alzó la mirada, confundido. ¿Comenzó qué? Celestia se sentó en el borde de la cama, la luz acariciando su perfil como si incluso los rayos entendieran la solemnidad de la conversación. La parte en la que tú, Spike, dejas de esperar que los demás te guíen. Y empiezas a descubrir por ti mismo, por qué estás aquí. Spike avanzó con pasos suaves, no por timidez, sino por respeto. La atmósfera de aquel cuarto era diferente a todo lo que conocía. Incluso sin la presencia formal de la corona o su trono, Celestia seguía emanando esa serenidad que hacía que incluso el caos mismo se detuviera a escuchar. Pero esta noche, esa figura majestuosa, parecía cansada. Profundamente cansada. Ella lo notó cuando él se acercó, y sin dejar que el silencio se hiciera incómodo, habló con honestidad. No es fácil, ¿sabes? Dijo con una sonrisa leve, mirando hacia el ventanal donde la luna lanzaba sus reflejos plateados. Todos creen que lo tengo todo resuelto, que comprendo cada rincón de este mundo. Pero lo cierto es que, yo tampoco entiendo del todo cómo funciona ese mapa. Es algo nuevo incluso para mí. Vivo desde hace siglos, Spike, y aún así, hay cosas que me sorprenden. El dragón se detuvo junto a una columna, cruzando los brazos. De alguna forma, escuchar eso no lo tranquilizaba, pero sí lo reconfortaba. Duilig diría que todo tiene un propósito, murmuró, más para sí mismo que para ella.
Tal vez mañana lo entienda mejor. Con algo de guía, y la tendrás, interrumpió Celestia con suavidad. Mañana puedo ayudarte a buscar ese propósito. A veces, la solución no es clara, hasta que dejamos de buscarla. Spike asintió, sin saber si esa frase le parecía útil o frustrante. Sus ojos recorrieron la habitación de nuevo, notando pequeños detalles. Una bandeja con té ya frío, algunos libros al borde de una mesa, un par de plumas ordenadas con obsesiva delicadeza. Incluso los seres más sabios tenían sus hábitos mundanos. Siguieron hablando, o mejor dicho, Spike siguió hablando. Compartió sus dudas, sus conjeturas, incluso algunas bromas sarcásticas sobre el consejo de Canterlot. Pero no escuchó respuesta. Al volver la mirada, vio a Celestia recostada, respirando suavemente. Se había dormido. El dragón permaneció inmóvil unos segundos. No porque temiera despertarla, sino porque era extraño verla así. Vulnerable. Serena. Por un momento, no era la princesa que gobernaba Equestria, sino simplemente una yegua agotada por el peso de siglos y obligaciones. Spike dio una leve sonrisa, resignada y cálida. Supongo que mañana será, susurró, acercándose en silencio. Con cuidado, tomó la sábana más cercana y la extendió sobre ella. No fue torpe ni brusco. Había algo solemne en ese gesto. Luego, con un pequeño movimiento de sus garras, apagó la vela de la mesita de noche. La llama se extinguió con un suspiro breve. Y entonces se retiró, cruzando la habitación con la seguridad de quien guarda secretos ajenos. Cerró la puerta tras de sí con una delicadeza inusitada, y al mirar por el ventanal del pasillo, contempló la luna flotando en lo alto del cielo. Los monarcas también tienen noches largas. Y por eso, siempre hay alguien más que permanece despierto. El eco de sus pasos resonaba suavemente por el pasillo de mármol oscuro, apenas iluminado por faroles azulados que lanzaban sombras largas y danzantes contra las paredes. El aire era distinto allí. Más frío, más denso. No era desagradable, pero sí solemne. El tipo de silencio que solo se encuentra en lugares que duermen con los ojos abiertos. Spike se detuvo frente a una gran puerta de tonos azul profundo adornada con plata tallada. Sin duda, el sello de luna estaba allí, como una luna creciente custodiada por estrellas. Por un momento pensó en tocarla, pero algo en su instinto le hizo girarse primero. Y entonces, lo sintió. Ojos abriéndose entre las sombras del techo, un leve movimiento en la penumbra, como alas que se agitaban en el silencio absoluto. No había amenaza en el aire, pero sí presencia. Ha pasado un tiempo, joven dragón. La voz surgió como una exhalación grave, ni agresiva ni amistosa, simplemente firme. Spike alzó la mirada. De entre los arcos del techo descendió un murciélago alado, su armadura teñida en negro azulado con reflejos metálicos, los ojos dorados brillando en la oscuridad como dos lunas llenas. Aterrizó con gracia felina frente a Spike, sin una pizca de ruido, como si hubiera estado siempre allí. Eclipse, murmuró Spike, con un tono neutro pero firme, dando un pequeño paso atrás para inclinarse levemente en gesto de respeto. El capitán de la guardia nocturna alzó una ceja, satisfecho por la cortesía, y se acercó con paso medido. No todos recuerdan nuestros nombres con el pasar de los días. Pero tú no eres como los demás.
Spike ladeó la cabeza, cruzándose de brazos sin tensión. Digamos que no olvido a quienes me miraron con respeto, incluso cuando yo mismo aún no sabía quién era. El murciélago soltó una risa breve, apenas audible. Ese joven dragón ha cambiado, comentó, observándolo de arriba abajo. Aunque no lo suficiente para andar por los pasillos de la noche, sin que te sigamos con la mirada. Supongo que la costumbre no muere, replicó Spike con media sonrisa. Pero no vengo a esconderme o huir, el mapa me envió, y no me ha dicho mucho más. ¿El mapa?, repitió Eclipse, como si saboreara el concepto. Un artefacto extraño, incluso para aquellos que patrullan entre los sueños, pero no comprendo, sin embargo si te ha traído hasta la puerta de mi señora, entonces debes entrar. Spike frunció el ceño levemente. ¿Ha estado bien? Eclipse no respondió de inmediato. Bajó la mirada por un momento, como si sus pensamientos pesaran más de lo habitual. La princesa Luna ha estado distante. Sus deberes no han fallado, su vigilancia permanece, su sabiduría intacta. Pero su mirada... Hizo una pausa, hay noches en las que su mente parece vagar por un lugar que nadie más alcanza. ¿Crees que este sea el problema que debo resolver? No lo afirmo. No lo niego, respondió Eclipse con calma, retrocediendo hacia las sombras. Pero si buscas una puerta, esta es la única que aún permanece abierta para ti. Spike respiró hondo, asintiendo lentamente. El capitán desapareció entre un parpadeo de alas, dejándolo a solas con la pesada puerta azul. La noche estaba viva, y por alguna razón, lo esperaba del otro lado. La puerta se cerró con un suave clic tras él, silenciando el pasillo con un susurro de mármol contra madera. La habitación era amplia, más de lo que esperaba. Oscura, pero no de una forma inquietante, sino serena. Una calma casi onírica se sentía en el aire. Cada detalle, los tapices azul noche, el mural estelar en el techo, los candelabros apagados que brillaban levemente con luz lunar, parecía diseñado no para impresionar, sino para invitar al silencio, a la introspección. Y allí, frente a la gran ventana arqueada, estaba ella. La princesa de la noche se mantenía quieta, contemplando la luna con una expresión ausente, como si intentara encontrar respuestas en su superficie plateada. Su melena flotaba suavemente en un ritmo que el viento no marcaba, y su silueta parecía tan parte del paisaje como las propias estrellas. Spike dio un paso, y algo en su pecho vibró. Una calidez conocida. No una alarma, no un peligro. Algo más sutil. Su cutie-mark parpadeó con un leve resplandor. Pero él no lo notó. No hasta que una voz, suave y levemente burlona, quebró el silencio. ¿No te enseñaron que no debes entrar sin llamar a la habitación de una dama? Spike se tensó, tropezando con su propia compostura. Lo sé, solo que, carraspeó, no era mi intención. Es solo que, el mapa me envió aquí. Supongo. Luna no se giró, pero una sonrisa casi imperceptible curvó la comisura de sus labios. Entonces estamos ante un misterio, dijo con serenidad. Uno que ni siquiera el árbol de la armonía se dignó a explicar. Spike avanzó un poco más, deteniéndose al centro de la sala. El silencio que los separaba no era incómodo, pero tampoco era acogedor. Había una distancia. Una brecha invisible que antes no estaba allí.
Pensé que quizá el problema fuera con el consejo, murmuró él, tratando de romper la incertidumbre. Tal vez el mapa quiere que cierre ese capítulo. Ya sabes, lo del rechazo, el desprecio, ese asunto no resuelto. Luna sintió lentamente, pero no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hablara por unos segundos. Es una suposición razonable, dijo finalmente, con tono neutro. Aunque algo tan obvio no suele ser lo que ese mapa elige señalar. Spike suspiró, mirando el suelo unos segundos antes de alzar la vista hacia ella. Justo eso pensaba. La princesa giró lentamente su cabeza, sus ojos finalmente encontrando los de él. Y fue entonces cuando Spike lo notó de verdad. La forma en que lo miraba era distinta. No con frialdad, ni con desprecio. Pero sí con una sombra en los ojos. Algo que ella no solía mostrar. Algo que él, que había luchado junto a ella, aprendido de ella, admirado su temple, reconocía de inmediato. Distancia. No física. Emocional. Luna, preguntó en voz baja. ¿Estás bien? La pregunta flotó, incómoda, suspendida en la habitación por un momento más largo de lo esperado. Spike no obtuvo respuesta. Luna se limitó a bajar la mirada, sosteniendo su distancia, como si el aire a su alrededor fuera un muro que impedía a cualquiera acercarse. Silencio. Un silencio cargado, lleno de pensamientos oscuros que ella parecía proteger con recelo. Spike apretó los puños, sin saber exactamente qué hacer. Lo único que intuía era que no podía, ni quería, dar media vuelta y marcharse. Luna, murmuró con más firmeza, dando un paso hacia ella. ¿Qué está pasando? Ella no se movió. Sus crines flotaban con un ligero temblor, como si algo dentro de sí misma reaccionara. Y en efecto, lo hacía. Algo que, hasta entonces, había mantenido encerrado. Algo que, con la presencia de Spike, ese dragón que logró redimirse, ahora revolvía sus propias culpas y envidias como un hervidero de emociones tóxicas. Noté, dijo Luna en un susurro áspero, sin terminar la frase. Alzó apenas la cabeza, y cuando Spike vio su mirada, comprendió que no era simple cansancio. Había angustia. Había rencor. Había algo más. No, repitió Spike con cuidado, sin atreverse a interpretar. No te necesito, aclaró por fin ella, con un tono entre amargo y desesperado. Estoy bien. Esto es mi propio castigo, ¿entiendes? Algo que debo afrontar, sola. Spike sintió un tirón en el pecho. Odiaba escuchar esas palabras, porque reconocía el reflejo de su propio pasado en ellas. Luna hablaba con la voz de quien se ha convencido de que merece ese dolor. Igual que él, tiempo atrás, pensó merecer su muerte y agonía. Nadie merece tal cosa, susurró, avanzando otro paso. La princesa de la noche apretó los dientes. El Tantabus se revolvió en su interior, furioso. ¿Cómo se atrevía él, de todos los seres, a intervenir? Aquel dragón que logró lo que Luna creía imposible. Reconciliarse con su sombra, superarlo, brillar con una nueva luz. Un dragón que le recordaba lo lejos que ella se sentía de la redención real. Y de pronto, los muros de la realidad se cuartearon. Un susurro oscuro recorrió las paredes, haciendo que la luz de la luna pareciera opacarse.
Spike se puso alerta de inmediato, notando cómo Luna se encogía sobre sí misma, con las pupilas dilatadas de terror. Luna, ¿qué? Pero ya no había vuelta atrás. Un vacío negro, etéreo y palpitante, salió de ella como humo infecto, expandiéndose por la habitación con una velocidad escalofriante. El Tantabus tomaba forma tangible, alimentado por esa mezcla de celos, culpa y deseo de castigo. Avanzó sobre Spike sin piedad, girando a su alrededor como un remolino de sombras. Él retrocedió, tratando de mantener la calma, pero no sabía cómo luchar contra algo tan intangible. ¡No!, exclamó la princesa, llevando una pezuña a su cabeza, como si un dolor punzante la atacara. «Vete, Spike, aléjate». «No voy a dejarte así», insistió él, plantándose con determinación. «Me ayudaste cuando yo», el Tantabus reaccionó a esas palabras con una furia reptante. Un destello púrpura pasó por los ojos de la criatura sombría, y en una fracción de segundo, se arrojó contra Spike y Luna, envolviéndolos en un manto de tinieblas. Las paredes de la habitación se difuminaron, como si estuvieran mirándose a través de un velo. Un frío agudo mordió la piel de Spike, y se sintió caer en un abismo que no estaba allí un segundo antes. Fue un instante eterno. Ambos cuerpos, el de Luna y el de Spike, cayeron de rodillas al piso, los párpados cerrándose con violencia. Sus conciencias se hundieron en un sueño forzado, un espacio retorcido donde el Tantabus reinaría con crueldad. El dragón alcanzó a lanzar una mirada final a la princesa, a su expresión de horror y de culpa exacerbada, comprendiendo con un pánico tardío que esto no era solo un problema de amistad externo. Era un demonio interior que Luna había amamantado con su propio sufrimiento y deseos, que lentamente iban creciendo pero no bajo su control, que ansiaba no solo su destrucción, sino la de cualquiera que hubiera alcanzado lo que ella no podía darse: el perdón. Luna, fue la última palabra que susurró, antes de que la oscuridad absoluta lo reclamara también. Y en la quietud de la noche, en la soledad del inmenso castillo, yacían dos cuerpos dormidos sobre el mármol, mientras en lo profundo de sus mentes comenzaba una batalla que pocos entenderían. Una batalla entre la culpa y la esperanza, la sombra y la luz, y en la que Spike, por primera vez, no luchaba por sí mismo, sino por la alma de quien durante tanto tiempo había luchado sola.